Buenos días. Vamos a dar unas dos o tres precisiones acerca de la depuración de la retención en la fuente por salarios año 2021. Es un tema bien interesante y que quizás hay muchas personas que tienen muchas confusiones de la manera correcta como debo determinar la base gravable. Entonces, quiero iniciar hablando de una primera precisión. Ya con base en este video, quienes lo vean, pues tomarán sus propias conclusiones. Lo primero es hablar de un concepto nuevo que fue creado y que está incorporado en el Estatuto Tributario y hace referencia a los intereses que se paguen sobre préstamos educativos del ICETEX. Tanto es así entonces que quizás digamos que ha generado cierta incertidumbre en algunas personas o en algunos contribuyentes para saber si puedo tomar ese concepto como deducción, ese concepto que está incorporado en el artículo 119 y que podríamos decir que generó un vacío en la depuración de retenciones en la fuente. ¿Y de qué manera? Mire, mirando el artículo, realmente el legislador, si entendemos el espíritu de la norma, el legislador debió también haber modificado el artículo 387. Pero ¿de qué me habla el artículo 387? De los conceptos que yo puedo tomar como deducciones, de los conceptos que yo puedo llevar para la depuración de retenciones en la fuente. Entonces, siendo así las cosas, no existió tal modificación. Observemos desde ese punto de vista, observemos un oficio de la Administración Tributaria exactamente del mes de abril del año 2020, donde una persona natural, un contribuyente, lanzó creo que dos preguntas a la DIAN en relación a estos intereses sobre el ICETEX, estos créditos educativos, en los cuales, la DIAN concluyó dando dos posiciones para efectos de impuesto de renta, cómo sería la depuración en el impuesto de renta y cómo sería la depuración en las retenciones en la fuente, cuando voy a practicar retención en la fuente. Y dice lo siguiente a renglón seguido. En ese orden de ideas y con el fin de resolver las preguntas formuladas por la peticionaria relacionados con los intereses que se paguen sobre préstamos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, dirigidos para la educación superior del contribuyente, se tiene que, dos puntos. A. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, estos intereses pueden ser deducibles siempre que se cumplan con los requisitos señalados en la ley, esto es, que sean para educación superior y que no exceda de 100 UETs anuales. Trasladémonos al punto C o al literal C. Tratándose de la depuración de la base de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, no es posible detraer de la base de retención esos intereses. No es posible detraer significa que para calcular esa base de retención que va a ser llevada a la tabla del artículo 383, no es posible restar estos intereses que se paguen en créditos educativos del ICETEX a fin de obtener esa base gravable. No es posible. No es posible, pues el legislador no consagró esta disposición en las normas que lo regulan. ¿Qué debió haber sucedido entonces? Si bien el artículo 119 dentro de la reforma tributaria que incorporó un inciso más a este artículo 119 que hace mención a este tema, debió también haber modificado el artículo 387 del Estatuto Tributario, porque recordemos que en el control de límites que establece el artículo 388, para poderse tomar
rentas y deducciones imputables, hace referencia a lo que establece el artículo 387. Y como se encuentra reglamentado, realmente no encontramos el concepto de ICETEX, de estos créditos o de estos intereses que se paguen sobre préstamos educativos al ICETEX. No quedó incorporado nada allí. Debió haber quedado, realmente allí quedó un vacío. Allí quedó un vacío. Por tanto, considero que en línea con la doctrina de la DIAN, no incorporar estos intereses que se hayan pagado por concepto de préstamos educativos al ICETEX, no incorporarlos dentro de la depuración de retenciones en la fuente, sí incorporarlos dentro de la depuración como deducciones con la limitación de 100 VTs anuales para efectos de determinar la renta líquida gravable en el formulario 210. Entonces, una precisión bien importante para hacer y que hemos detectado que algunas personas o algunos portales sí han lanzado la interpretación de diferente manera. ¿De qué manera? Lanzando dentro de la depuración estos intereses que se hayan pagado. Entonces, por eso pienso que quienes vean este video, pues tomen sus propias conclusiones. ¿Qué deben hacer? Vaya y consulten el artículo 119, vayan y consulten el artículo 387 y asimismo consulten el artículo 388. Entonces son temas de dar claridad. Ya la DIAN dio claridad de interpretación. Otro tema que no puede ser ajeno a la depuración, otro tema que no puede ser ajeno a la depuración, es el control que nos establece el artículo 388 del Estatuto Tributario. Y es un control que se encuentra taxativo en la norma y a lo cual debemos dar aplicación. Y es en el entendido de tomar esa limitación que nos establece. ¿Y de qué limitación nos habla ese artículo 388? En resumen, nos dice que debemos tomar el ingreso, restarle el ingreso no constitutivo, aplicarle ahí encontramos un ingreso neto, le aplicamos un 40% y esta va a ser una limitación sobre la cual se va a tomar las rentas exentas y deducciones imputables. Por tanto, en esta sección de saldos control, ustedes van a encontrar, o quienes tengan la herramienta se van a dar cuenta que independientemente de que tenga muchísimas rentas exentas y deducciones y lleguen a exceder este 40% del ingreso neto, no se va a poder tomar como rentas exentas y deducciones un saldo superior a este. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos que el ingreso neto por el 40% son 552.000, pero que las rentas exentas y deducciones solamente llegan a un saldo de 457.000. Para este efecto, vamos a llevar un saldo acá de 500.000 pesos. Llevando un saldo de 500.000 y aún así con 500.000, observen que esta casilla control no me deja tomarme los 500.000 como renta exenta, dada la limitación también, y perdonen que me salga del tema, la limitación de ese artículo 126 raya 4 respecto a estos conceptos de rentas exentas, que no puede superar los 3.800 ni el 30%, etc. Siendo así, con estos 450.000 entonces, ¿cuánto me da? Me da 795.000 de rentas exentas y deducciones. Es decir, no me está permitiendo tomar sino hasta ese 40% como rentas exentas y deducciones, llegando a una base grabable. Y para terminar esta grabación, y muy importante, aquí tenemos, pues esta plantilla no me sirve solamente para hacer la depuración de un solo empleado, sino de todos los empleados que yo tenga. Aquí en este caso tengo 10, si yo pues la necesito para aplicarle a 20, 30 o 100 empleados, es muy sencillo, yo arrastro esta última fila. Ahora, bien, aquí tenemos 10 empleados
que difieren en sus ingresos mensuales de 1.000.000 de pesos cada uno. 2.500.000, 3.500.000, 4.500.000, hasta 10.500.000, ¿sí? Y aquí encontramos la depuración básica, que aporte a salud y aportes obligatorios a fondos de pensiones, incluyendo, digamos, que los que tengan unos salarios un poco altos, digamos que superiores a 4 salarios mínimos, les van a tomar también ese aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad Pensional, también los dependientes económicos con su respectiva limitación. Y llegando entonces a lo que podría ser la base gravable y aplicando la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, y observamos una particularidad, que los primeros 5 empleados no les genera ningún valor por retenciones en la fuente, y a los otros 5 sí. Entonces vámonos a los ingresos brutos. Los primeros 5 ganan entre 1.500.000 y 5.500.000, y los demás de 6.500.000 en adelante. Significa que, mire que con 5.500.000 y con unas depuraciones, las básicas, voy a poder decir que no me van a aplicar ningún valor por retenciones en la fuente. Contrario a lo que pasa con esos valores superiores a 6.500.000 pesos, ¿sí? Entonces aquí una plantilla sin restricciones, una plantilla que me permite conocer de qué manera se hacen los cálculos, y también una manera de hacer el cálculo paso a paso que establece el artículo 383, donde me indican las tarifas marginales, me indica unos valores VTs que se van a sumar, unos valores bases de VTs. Entonces, aquí me dice de qué manera y cómo estoy determinando la retención en la fuente por salarios. ¿Ok? Feliz día.